buenas tardes, bienvenidos a esta edición semanal de 13 Noticias de este domingo 24. Yo soy Elki Méndez y estamos con ustedes en una edición especial. Hoy no hay una agenda común de noticias como todos los domingos en nuestras ediciones semanales, sino que hoy hemos esperado este espacio para que usted pueda tener una opinión propia de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en un conflicto que ya lleva varios meses, cada vez incrementándose más la situación. Hoy, responsablemente en 13 Noticias, hemos querido reunir a dos figuras importantes a quienes ya les vamos a presentar para que expongan sus opiniones desde diferentes aristas y, por supuesto, desde diferentes opiniones. ¿Cuál es la intención? Que usted como costarricense, además de conocer a fondo la situación real que se vive en Oriente Medio, también pueda tener su propia opinión con respecto a lo que está sucediendo en este momento. Y es en este momento en donde yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Junior Aguirre y Jorge Barrientos, quienes están con nosotros en esta edición semanal. Antes de saludarlos, voy a presentar a cada uno. A mi derecha se encuentra don Jorge Barrientos, quien es profesor e investigador asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Costa Rica, miembro de la cátedra de Ibn Khaldun, ¿me corriges? De estudios del Medio Oriente y África del Norte. También es doctor en Historia Global, máster en Historia de Centroamericana, licenciado en Ciencias Sociales, historiador y docente de la Universidad de Costa Rica y especialista en Historia del siglo XX. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por el espacio, con todo gusto. A mi izquierda se encuentra Junior Aguirre, quien es máster en Historia Judía, profesor de Historia Hebrea y Política Global, analista internacional con presencia en medios nacionales e internacionales y autor del libro Reflexiones sobre la cuestión judía. Don Junior, bienvenido también esta tarde. Muchas gracias, Elki, muy buenas tardes, y también agradecer el espacio y al profesor Jorge por estar acá, ¿verdad?, para precisamente discutir y hablar sobre este tema. Precisamente he querido presentar a ambos con todos sus atestados para que también podamos entender quiénes son estas personas que están hoy exponiendo sus opiniones y cuánta propiedad tienen para hacerlo. Así que de inmediato vamos a entrar en profundidad con las informaciones. Precisamente esta semana fue que se dio una nueva ofensiva, una avanzada del ejército israelí en la Franja de Gaza, lo que ya hemos venido escuchando del primer ministro Benjamín Netanyahu y que han anunciado también muchos medios internacionales sobre esa avanzada por tomar de lleno la Franja de Gaza. Una afirmación que ha dicho Netanyahu no solamente es una intención de acabar con el conflicto entre Israel y Hamás, sino también de sostener un control dentro de la franja. ¿Es esto el plan real? Vamos a analizarlo en este momento. Antes de iniciar con este pequeño debate que tenemos en este espacio de 13 Noticias, sí quisiera aclarar también que nos vamos a enfocar plenamente en la situación actual de lo que está ocurriendo, la crisis, y ver la situación desde una guerra que se está enfrentando entre Hamás y entre Israel. Sabemos que hay un contexto que data de muchísimos años atrás entre Israel y Palestina, sin embargo, esa es una situación que definitivamente requeriríamos muchísimo más tiempo para poder ahondar, y no es el caso del que queremos en este momento también sensibilizar a las personas, porque definitivamente, como lo decíamos fuera de micrófono, estamos hablando de personas y es hoy lo que vamos a aclarar sobre esta realidad. Hablemos tal vez, Junior, desde la óptica suya, esta nueva avanzada, las intenciones que ha manifestado Benjamín Netanyahu. Sí, efectivamente, dentro de poco se está gestando una nueva avanzada precisamente a la ciudad de Gaza. Es también importante contextualizar eso. No se trata de la Franja de Gaza como tal, donde se va a realizar, digamos, esta avanzada, sino es más bien contra la ciudad de Gaza específicamente, dentro de la Franja de Gaza. El ejército de Israel, que está liderado por Eyal Zamir, tomó la decisión dentro del contexto del gabinete de guerra con un objetivo único, el objetivo, o dos objetivos más bien, como bien señalaba la nota inicial. En este caso es liberar a los secuestrados, que ese es el objetivo número uno. Ahorita mismo la milicia islamista Hamás tiene 50 personas secuestradas. Se estima que 25 de ellas fueron asesinadas o murieron de hambre
o sepa Dios qué les habrá ocurrido, y otras 25 se encuentran con vida. Y el segundo objetivo es derrotar a Hamas. Obviamente esta es una avanzada muy peligrosa y muy delicada, porque Gaza City ahorita mismo es donde se encuentra la mayor cantidad de palestinos o gazatíes, dependiendo cómo se quiera definir en este contexto. Y para eso se solicitó se dio una orden de evacuación. Este rodeo que se está haciendo sobre la ciudad no es que el ataque va a ser inminente o va a ocurrir en las próximas horas, sino más bien se trata de una primera fase donde obviamente se va a esperar que el aproximadamente 1.800.000, 1 millón de palestinos que se encuentran ahí en la ciudad de Gaza puedan moverse hacia el sur de la franja, esto por supuesto para evitar en la medida de lo posible las bajas civiles. Don Jorge, ha dicho Benjamín Netanyahu que pretende tomar la ciudad de Gaza, como dice Junior, sin embargo no controlarla después de... ¿Qué implicaciones puede tener esta avanzada que está teniendo en este momento? Sí, bueno, a mí me parece que esta noticia de esta semana respecto a la toma de Gaza se acompaña de algunos otros planes y proyectos de parte del gobierno de Netanyahu con respecto a la posibilidad de sacar a la población palestina de Gaza. Estamos hablando de cerca de 2 millones de habitantes en esa región. Es una región que está completamente destruida. Más o menos al 85% del territorio y de la infraestructura está destruida en este momento, ¿verdad? Y a partir de allí, bueno, la semana pasada tuvimos, por ejemplo, las noticias de las negociaciones del gobierno con Sudán del Sur para sacar la población gazatí de esa región. Yo creo que es parte de un proyecto que se ha venido generando con los meses. Ya estamos casi a 2 años de iniciado el conflicto, y a mí lo que me parece con esta cuestión es que detrás de las intenciones de Netanyahu es prolongar el conflicto, prolongar la guerra, que a mí realmente me parece que esto ya no tiene matices de guerra, es un genocidio. ¿Con qué intenciones, Jorge? El genocidio es con la intención de desplazar a la población palestina de Gaza, y el proyecto también incluye sacar la población de Cisjordania. Eso lo estamos viendo con los colonos, ¿verdad? El papel de los colonos muy radicales de extrema derecha, ultranacionalistas, que son además fanáticos religiosos, que plantean que la Gran Israel tiene que incluir tanto Cisjordania como Gaza, y que la Gran Israel incluso tiene que tomar los altos del Golán, que le pertenece a Siria, y la región fronteriza de Egipto, que son los montes Sinaí. Parte del proyecto justamente es sacar la población palestina, llevarla a alguna otra región y apropiarse de ese territorio. Ese proyecto incluso Donald Trump lo dejó claro a inicios de este año, y planteaba que se podía conquistar toda Gaza y hacer allí una zona hotelera con casinos y con hoteles para población adinerada. Están ahí, la franja de Gaza está frente al mar, ¿verdad? Y que esa región pues sea un lugar de gran actividad económica, pero sin los palestinos allí presentes, ¿verdad? Pero si se decía que Netanyahu, como lo decía ahora don Jorge, dice que tiene intenciones de tomar para estas acciones propiamente y no quedarse controlando la zona de Gaza, ¿cree usted, Junior, que realmente sí se desarrolle todo este plan que menciona don Jorge? Sí, bueno, si el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, debe ser el Estado más inoperante de la historia de la humanidad al momento de cometer un genocidio. Hay que recordar varias cosas. En el 2005, hace una semana aproximadamente, se cumplieron 20 años que de manera unilateral, en aquel momento, en el 2005, el Estado de Israel decidió abandonar la franja de Gaza sin tener, digamos, ningún tipo de presión internacional, sino entendiendo que eso obedecía también a una necesidad de que ahora, lamentablemente, por todas las situaciones que han ocurrido, no se está gestando, no se está desarrollando, que es la solución de los 2 estados. Entonces, en el 2005 Israel sale de ahí. Luego, desde el 2005, es más, desde 1948, me voy para atrás solamente para mencionar esto, hasta la fecha, la población de Gaza ha aumentado más de un 400%. Estábamos hablando de una población de aproximadamente 400.000, 300.000 personas, y ahora son 2 millones, 2 millones y medio aproximadamente de habitantes en la franja. Entonces creo que el tema o el relato del genocidio, que si bien es cierto, como en toda guerra, lamentablemente, como bien decíamos al principio, estamos hablando de personas que de pronto no están involucradas directamente en el conflicto,
están obviamente sufriendo daños colaterales, pero si se tratara de un genocidio, creo que Israel sería el Estado más inoperante de la historia de la humanidad al momento de cometer un genocidio, como han ocurrido otros en la historia, donde efectivamente cuando hay una política estatal para implementar el exterminio sistemático de una población o el desplazamiento y la expulsión de la población autóctona de ese lugar, creo que, hablando específicamente de la Franja de Gaza, creo que Israel entonces tiene una deuda pendiente. Para entender desde una óptica de los costarricenses que ni siquiera tenemos un ejército y no podemos imaginar cómo es este desplazamiento, cómo entender nosotros desde nuestra óptica que lo que ocurre realmente no va a afectar de manera masiva a los gazatíes en ataques militares bélicos que no solamente han tocado al terrorismo, como se ha venido diciendo. Sí, Ahmed Sassur, uno de los líderes de Hamas, dijo al principio del conflicto, más o menos hacia la mitad del conflicto, dijo: la población civil de la Franja de Gaza no es responsabilidad de Hamas, es responsabilidad de las Naciones Unidas y de Israel. ¿Por qué afirma esto? Creo que para nadie es un secreto, quien esté medianamente informado del conflicto, debajo del territorio gazatí hay una línea de túneles que pasa por toda la infraestructura civil de la Franja de Gaza. Entonces, lamentablemente, para poder llevar a cabo una ofensiva efectiva y que cause la menor cantidad de daños civiles posibles, es necesario realizar estos movimientos, porque si no, lo que van a tener ahí, que es uno de los objetivos, bueno, no voy a decir uno de los objetivos, pero sí una de las estrategias que Hamas ha sabido emplear y utilizar muy bien, es que la población civil se mantenga en las regiones donde van a ocurrir operaciones militares, para utilizarlo como escudos humanos. Que no se entienda escudos humanos como que un miliciano de Hamas agarra a una mujer y la pone al frente de un soldado, sino que como la infraestructura militar está debajo, y es que esto está ampliamente documentado, ¿verdad? No son ocurrencias. Obviamente utiliza esa infraestructura civil como un escudo para evitar ataques directos del Estado de Israel. Esto no quiere decir que Israel no realice ataques sobre lo que en un principio son infraestructuras civiles. Sin embargo, las convenciones de Ginebra dicen abiertamente que una infraestructura civil pierde su protección cuando es utilizada con fines militares. Y esto lo hemos visto ampliamente lamentablemente en escuelas y en otros espacios como hospitales y demás, donde Hamas o bien se aloja alrededor, o inclusive la misma escuela tiene disparadores de misiles en las inmediaciones o en las mismas instituciones. Es muy difícil para la población costarricense entender esto, y que de una u otra forma no se siente identificado con la población gazatí. Yo estoy identificado con la población gazatí en el sentido de que estas personas se merecen un Estado, se merecen vivir en paz, no en una situación de guerra constante, pero todo esto será posible única y exclusivamente cuando Hamas desaparezca de la Franja de Gaza. Esto me lleva a enfocarme en otra línea que no resulta separada ni independiente de la situación que se está viviendo, de la que estamos discutiendo. En lo que acaba de decir Junior, ¿creen ustedes desde la óptica que ustedes manejan que definitivamente las acciones de Israel van directas hacia Hamas? Sí, bueno, por supuesto que hay un conflicto. Sí, perdón, ¿es necesario? ¿Es realmente Hamas una amenaza para los gazatíes? Hay un conflicto con Hamas por parte del gobierno de Israel, eso está clarísimo, ¿verdad? Hamas nace en 1987 como respuesta a un movimiento de liberación palestina que se llamaba la OLP, de Fatah. Ese es el partido político, era un partido de izquierdas. Hamas nace en el 87, en medio de la Guerra Fría, gobernaba Ronald Reagan en los años 80 el mundo, y en medio de esa tensión política y geopolítica, Hamas nace como un movimiento conservador, fundamentalista, religioso y de derechas, ¿verdad? De manera tal que le interesaba a Israel tener dividido la resistencia palestina, ¿verdad? El conflicto en Gaza es un genocidio porque la población palestina crece, pero crece hasta octubre del 2023. El genocidio inicia después de octubre del 2023. Y después de octubre del 2023 estamos hablando de 62.000 personas asesinadas,
de las cuales más del 80% son civiles. De manera tal que el gobierno de Netanyahu no tiene una guerra necesariamente solo contra Hamas, sino contra el pueblo palestino. Y los radicales de la extrema derecha israelí, los ultranacionalistas que acompañan a el gobierno Likud, que es una coalición también con otros partidos que encabeza Benjamín Netanyahu, han señalado que en Gaza no hay personas inocentes y que si hay que exterminar al 50% de la población hay que hacerlo, porque es un mal necesario. Y esto, digamos, también nos conecta con elementos de fanatismo religioso y fanatismo nacionalista. Y yo creo que nosotros, desde la Universidad de Costa Rica, lo que hemos planteado en una comisión en la que trabajamos es que hay que partir de un enfoque humanístico. Es decir, plantear desde el derecho humanitario, desde el derecho internacional y desde la Declaración de Derechos Humanos que el pueblo palestino merece tener su Estado con Cisjordania y Gaza y merece tener un territorio donde vivir en paz y que además de paz haya justicia social, ¿verdad? Creo que Hamas ha fallado en muchísimas cosas, pero es un movimiento también de resistencia contra la agresión cada vez mayor de la extrema derecha israelí. ¿Consideran genocida también ustedes a Hamas? No, Hamas no es genocida porque no tiene la intención de acribillar y de aniquilar a toda la población israelí y de sacarlos del territorio. Desde el 2017, los nuevos estatutos y las nuevas discusiones que hubo entre Hamas y la OLP planteaban la aceptación de la existencia del Estado de Israel. Entonces, Hamas, al saber que es muchísimo inferior a Israel en términos militares, ha tenido que ceder. Y la manera de ceder es aceptar la existencia del Estado de Israel y plantear la solución de dos estados. ¿Cuáles serían esos dos estados? Bueno, el Estado de israelí y el Estado palestino con Cisjordania y Gaza según las fronteras de antes de 1967, que es el conflicto que yo creo que aquí marca un punto de inflexión respecto a la toma de territorios y a la ocupación militar de Cisjordania y Gaza. Si bien es cierto, como decía el compañero Junior, en el 2005 Ariel Sharon saca al ejército de Gaza, independientemente de si sale o no del territorio de Gaza, siempre está cercado. Todo el territorio de Gaza está cercado. Manejan la educación, manejan el sistema de aguas, manejan el sistema del comercio, manejan la vía marítima, manejan también el control de la electricidad, la llegada de alimentos también la controlan. Entonces, salen del territorio, pero tienen cercado el territorio de Gaza. Entonces, eso es un campo de concentración. Y nosotros no podemos tampoco aceptar que se nos acuse de antisemitas porque, bueno, la comisión que trabaja desde la Universidad de Costa Rica tiene compañeros y compañeras que son judíos. Son judíos militantes por la paz, es decir, son activistas por la paz, son académicos, catedráticos, el caso de Yeti Raventós y Iscar Raventós. Trabajamos también en esta comisión con la máster Guayiha Sasa, que es palestina, entonces tenemos una comisión donde podemos converger y dialogar tanto palestinos como judíos y bueno, nosotros los costarricenses desde nuestra óptica del derecho humanitario con Nicolás Boglin, lo que estamos planteando es llegar a soluciones al conflicto y parte de las soluciones al conflicto pasa de que en ambos lados, pero en este momento principalmente en el bando de el gobierno de Israel haya una forma de ceder para retirarse del territorio de Gaza, porque bueno, aquí no estamos en una guerra, ¿por qué? Otro elemento importantísimo y que hay que aclarar, no estamos en una guerra porque del lado palestino no hay un ejército conformado. Israel tiene un ejército que está entre los 10 más poderosos del mundo y es la cuarta potencia a nivel mundial de venta de armamentos. ¿Cómo podemos decir que hay una guerra simétrica que se pueda comparar entre dos bandos si en el bando palestino, en la región de Gaza, lo que hay es una milicia, que está prácticamente destruida, que es Hamas? De manera tal que las excusas de Benjamín Netanyahu para tomar ahora todo el control del territorio y seguir acribillando población civil nos parece que sigue justamente con el plan inicial que es atemorizar a la población de Gazatí para obligarla a salir del territorio y ese es el proyecto que están gestando y esta semana las noticias nos van por esa vía. Quisiera hacer una breve pausa para volver ya a profundizar en la crisis humanitaria que hemos ya estado empezando a hilar y precisamente el concepto hambruna que ha estado tan claro y tan presente en los medios internacionales. Así que nosotros vamos a aprovechar a hacer una breve pausa y ya regresamos.
Regresamos y retomamos la información. Hoy estamos en una edición especial de 13 Noticias en donde estamos debatiendo sobre la realidad que se vive en Gaza y principalmente sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Antes de ir a corte estábamos ya introduciéndonos en el tema de la crisis humanitaria y hemos visto en muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, cómo pues se ha hablado o se ha vulnerado mucho a la población. Realidad, ficción, alteración de las imágenes. Me encantaría poder escuchar la opinión de ambos y creo que ese momento que es tan sensible y que la gente realmente es el que quiere escuchar y entender, les invito también a que puedan interactuar entre ustedes, poder interactuar un poco sobre el debate de cada una de las opiniones. Empiezo con la tuya, Junior. Sí, por supuesto, es innegable y sería, creo yo, que una injusticia de parte de cualquier persona, independientemente en cuál, digamos, espectro de opinión se encuentre, decir que no hay una situación humanitaria delicada. Por supuesto, estamos hablando de un territorio que se encuentra en guerra de hace aproximadamente 2 años, en una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Obviamente va a haber una crisis humanitaria. Sin embargo, quiero hacer una invitación a realizar varias preguntas, ¿verdad? No sé si el profesor Jorge estuvo viendo o usted, el que vio algunas imágenes que salieron el pasado 24 de julio en uno de los medios de prensa más importantes del mundo, en el New York Times, en el diario El País de España y en un diario importante acá de Costa Rica de mucha difusión. Esas imágenes estaban acompañadas de 3 niños. Cualquiera que vea esas imágenes, por supuesto que va a entrar en pánico como mínimo. Se va obviamente a sentir conmiseración hacia esas personas. Pero resulta que esas imágenes, no sé si el profesor conoce el nombre de los niños que salieron en esa portada. Les voy a decir cuáles son. El primero de ellos se llama Osama, el segundo Abdul y el tercero Mohammed. Y los titulares decía: Israel está hambriando la Franja de Gaza. Salió también una portada en la revista Time donde sale una cantidad enorme de niños con diferentes ollas y platos de comida agarrados a una reja donde están pidiendo eso, alimentos. Pero qué curioso, resulta que para difundir la noticia de que en la Franja de Gaza Israel tiene una política sistemática de hambrear a los civiles en esa zona, se utilicen esas 3 imágenes. Les voy a hablar primero del caso de Osama. Osama es un niño que en el 2015 salió de la Franja de Gaza con un permiso especial de Israel a recibir atención médica primero en Italia y luego en Turquía. Ese niño Osama ni siquiera se encuentra en la Franja de Gaza en este momento. Está en Turquía recibiendo tratamiento. Lamentablemente la enfermedad que tiene no responde a las diferentes, valga la redundancia, tratamientos que está recibiendo. El segundo niño, Abdul, es un niño que sí se encuentra ahorita mismo en la Franja de Gaza, pero que tiene una enfermedad congénita que hace que no se pueda alimentar de manera correcta y tenga ese aspecto. Ese niño en el 2018, y valga decir que la foto es del 2021, además, ese niño en el 2018 fue atendido en Israel, en uno de los hospitales del Estado de Israel, financiado con dinero de los contribuyentes israelíes y judíos del Estado y de la población árabe que también vive en Israel, que son 2,5 millones aproximadamente. Y el tercero, que fue la foto más famosa que salió en el New York Times y en El País, es de este niño Mohammed, que está en la Franja de Gaza. Y vean qué curioso que en la fotografía este niño sale en brazos con su madre y al fondo se ve el hermano menor. Ambos están en excelentes condiciones físicas, tal vez no es la palabra, pero sí en óptimas condiciones físicas, y el niño sale en un estado deplorable. ¿Qué es lo que pasa con Mohammed? Pues es un niño que tiene parálisis cerebral. Las personas que tienen parálisis cerebral, por lo general, tienen o tienden a desarrollar esta condición, ¿verdad?, que hace que se vean o tengan este aspecto. Y por último, ya para finalizar mi idea, la portada de la revista Time, que salió también hace unas semanas, con esta fotografía que acabo de describir al principio, pues resulta que esta fotografía, el fotógrafo fue, valga la redundancia, fotografiado mientras estaba tomando esta fotografía y se trataba de un performance. Ahora,
Yo no niego que puede haber una situación humanitaria difícil en la Franja de Gaza. Decía al principio que sería negar una realidad de algo que está ocurriendo. Aquí la pregunta es, o la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué se utilizan fotos falsas que no corresponden al conflicto actualmente? ¿Por qué se utiliza un performance para decir que hay una situación que está ocurriendo, que puede estar ocurriendo, ¿verdad? Pero ¿por qué se utilizan estos elementos? Y por último, cierro con esto, hemos visto videos, fotografías que los mismos milicianos de Hamás graban mientras se roban los camiones de ayuda humanitaria que entran por los diferentes focos, entran por el cielo, entran por el paso de Rafía, entran por el paso de Kerem Shalom, por todos los lugares que entra la ayuda humanitaria. Se ven los milicianos de Hamás robando, disparando contra la población que se acerca a los camiones para obtener algo de alimento. ¿Será entonces que Hamás también está contribuyendo para que la situación humanitaria en la Franja de Gaza se complique cada vez más? Jorge. Sí, no, a mí me parece que, digamos, partir de 3 o 4 ejemplos, como decía el profesor Junior, con respecto a lo que está sucediendo, efectivamente, Hamás y la prensa que está, digamos, del lado árabe podría generar algún tipo de información falsa, pero bueno, también hay información falsa de parte de Israel y de los medios sionistas, ¿verdad? De la extrema derecha israelí sionista, que es en este momento los que encabezan el conflicto y los que están llevando a cabo estas políticas de exterminio, digamos, de la población civil en Gaza. Partir de que 1 o 2 ejemplos es la generalización, ¿verdad? Y pues es una falacia. Es una falacia porque son 2 o 3 ejemplos de fotos que posiblemente los periodistas pudieron verificar y que efectivamente no eran parte del contexto actual que se está viviendo en Gaza, pero sí hay información de Médicos Sin Fronteras, de la Organización de Naciones Unidas, de periodistas que han estado asesinando. Estamos hablando de que en este momento en el conflicto hay más de 194 periodistas asesinados, ¿verdad? Hace un par de semanas asesinaron a 6 periodistas en un solo bombardeo, y el Colegio de Periodistas de Costa Rica ya hizo un pronunciamiento al respecto porque se ha verificado que la información es real. También estamos hablando de más de 1.020 médicos asesinados. Para que vean ustedes las dimensiones del conflicto, son médicos que van a ayudar a la región, son asesinados, y los que han sobrevivido regresan a los países de origen, a Estados Unidos, a España, a Canadá o a diferentes países de Europa, y están señalando que efectivamente hay una política de exterminio de parte de los sectores más radicalizados del ejército de Israel. ¿Cuál es el gran problema que hay aquí? Bueno, la gente va y busca alimento, y cuando busca alimento hay varias personas, se está hablando de más de 200 personas en los medios de comunicación que han resultado muertas por disparos del ejército a las personas que buscan alimentación. Otro problema que se está dando es que la alimentación es insuficiente, entonces entre ellos también se pelean, y el otro problema que se está generando es que los alimentos caen muchas veces desde el cielo y golpean a las personas, y han muerto algunos así también. Entonces, estamos hablando de las cifras de 62.000 muertos, hay 11.000 desaparecidos que no han sido identificados, entonces podríamos hablar de cifras mucho mayores. También estamos hablando de 10.300 presos en las cárceles de Israel, presos palestinos, que son los que se supone que con los proyectos y los planes de negociación y de treguas puede haber intercambio. Entonces quedan 50 secuestrados por parte de Hamás, pero hay 10.300 presos en las cárceles de Israel, presos palestinos que muchas veces son de manera arbitraria encarcelados y no han pasado por un juicio previo, ¿verdad? Y no se les ha hecho un proceso judicial como ordena el derecho internacional. Entonces, aquí hay que entender que estamos en un conflicto totalmente asimétrico entre una potencia militar, una potencia colonialista, una potencia que tiene muchísima fortaleza, tiene el apoyo de Estados Unidos, independientemente de si está el Partido Demócrata o el Partido Republicano, porque Joe Biden arrancó el apoyo en el conflicto en octubre del 2023, y después encontramos que en el 2025 Donald Trump más bien redobla esfuerzos y el apoyo a Benjamín Netanyahu, que son todavía más cercanos, en decirle, usted tiene vía abierta, luz verde para poder hacer con Gaza lo que usted quiera. Además, aprueba los planes de asentamientos nuevos en Cisjordania, que se hablan de más de 220 nuevos asentamientos, y estos planes de asentamientos también son una contradicción con el derecho internacional y con la partición del territorio que se hizo por parte de la ONU en 1948. Imagínense ustedes, ¿verdad?, para que vean en las dimensiones, del 42.88% del territorio palestino que originalmente la ONU le dio en la partición de 1948, en este momento lo que le queda cerca del
22-23% del territorio. Ha habido una política muy agresiva de robo de territorios y de ocupación de territorios, tanto en Cisjordania como en las fronteras de Gaza. Entonces aquí tenemos problemas muy serios donde la reacción de la población palestina, principalmente la de Gaza, que es la que está más oprimida, contra una potencia colonialista, es una reacción muy violenta y muy agresiva también. Ahí es donde está la raíz de por qué existe un movimiento como Hamas, que me parece a mí en este momento es un movimiento que está muy debilitado, es un movimiento que está prácticamente derrotado y que utiliza como excusa perfecta Benjamín Netanyahu y la extrema derecha israelí para seguir atacando a la población en Gaza, cuando Netanyahu está enfrentando también protestas muy grandes dentro de Israel contra sus políticas y que además está enfrentando procesos judiciales. Entonces aquí la guerra es un negocio y aquí la guerra es una estrategia de Benjamín Netanyahu para continuar aferrado al poder y lanzar una cortina de humo de tener un enemigo externo a quien combatir y así unificar la población israelí en torno a un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común? Bueno, los palestinos, que son mostrificados, que son considerados el enemigo del pueblo israelí, ¿verdad? Y eso aprovecha muy bien Netanyahu para sostenerse en el poder en un momento en que está muy crítica la situación, porque al interno de Israel, en Tel Aviv, las protestas son cada vez más grandes contra la guerra, contra el conflicto, contra el genocidio, como quieran llamarle, pero las protestas son grandísimas porque la gente quiere paz, quiere que dejen de morir soldados israelíes también, quieren que dejen de proyectar la imagen de que están generando un genocidio y matando de hambre a la población, ¿verdad? Y la población realmente sí está hambrienta y para eso hay muchísimas otras imágenes. No solo son las 3 imágenes falsas que se difundieron, estamos hablando de miles de personas que están con hambre entre los 2 millones de habitantes que hay en Gaza. Entonces la situación es tan tensa y tan delicada con el asunto de también jugar con el hambre de la población en Gaza, que aliados estratégicos de Israel se han ido quitando el apoyo a Netanyahu. ¿Quiénes? Francia, Alemania lo cuestiona también, lo ha cuestionado Inglaterra, ¿verdad? Canadá y Australia están señalando que van a reconocer un Estado palestino en septiembre, octubre, porque están presionando a Israel justamente de que no puede jugar con el hambre de la población civil en Gaza y que matar de hambre a la población, sobre todo niños. Estamos hablando que en este conflicto hay más de 18,000 niños muertos, ¿verdad? Y bueno, no sé si muertos, más bien asesinados, porque el conflicto tiene una intencionalidad. Entonces aquí esos aliados estratégicos de Israel han estado presionando muchísimo para que Netanyahu ceda, y yo creo que hay que ceder, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando ahora con el profesor Junior, para ver de qué manera logramos puntos medios y acuerdos para que, desde mi punto de vista, Israel se retire del territorio de Gaza y al retirarse se abran negociaciones para reconocer el Estado palestino y podamos tener aquí una resolución de conflictos que sería la coexistencia de 2 estados plenamente reconocidos, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, y que puedan convivir como convivían antes de 1948, que fue la partición del territorio por parte de la ONU. Desde el siglo XIX, durante la Primera Guerra Mundial, durante el mandato británico en los años 20, 30, 40, allí en esa región había población judía, hebrea, digamos, y población árabe, musulmana, que podía convivir en paz, ¿verdad? Porque después de 1948 hemos entrado en esta barbaridad de conflicto, ¿verdad? Bueno, justamente es porque yo creo que ya es hora de llegar a una resolución. Bueno. Sí, bueno, el profesor Jorge saltó, creo yo, que a muchos temas que me encantaría, digamos, como, no voy a decir... Agradecería que interactúen un poco más y no hagamos una intervención tan extensa de ambos. Incluso pueden conversar entre ustedes, pero más breves. No voy a decir que desmentir, porque el profesor Jorge creo que es un profesional, estoy seguro que es eso, y por supuesto verifica sus fuentes. Las fuentes sobre las que salen estos números de 65,000, hace unos meses atrás 45,000, etcétera, etcétera, lamentablemente provienen del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que es controlado por una organización terrorista, reconocido por esos mismos aliados que usted muy bien menciona, que están presionando a Israel. Ya por ahí es por lo menos cuestionable esa cifra, ¿verdad? Es como haciendo una especie de parangón, como que pensemos que a quién le preguntaríamos cuáles son las cifras oficiales de los atentados del 11 de septiembre. ¿Se las preguntaríamos a Al Qaeda o se las preguntaríamos al gobierno de los Estados Unidos? Por ahí podemos entonces tener una especie de metáfora que nos ayuda a entender a veces por qué las cifras pueden ir y venir. Vea qué curioso que hace unos meses atrás, aproximadamente 5 o 6 meses, la Organización de las Naciones Unidas reconoció abiertamente que las cifras que ellos reconocen como oficiales, en aquel momento los números andaban por 50,000,
no son esos 50.000 que dice el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza controlado por Hamás, sino que son 18.000. Y lo curioso de esto es que nadie, absolutamente nadie, este Ministerio de Salud de la Franja de Gaza hace una diferenciación entre si son milicianos o si son población civil. Y cuando se dan los números, lamentablemente, siempre son acompañados de la categorización. Siempre son niños, siempre son mujeres, siempre son periodistas, siempre son médicos. No niego, ¿verdad?, que algo de eso pueda estar ocurriendo. Sin embargo, cuando el Ministerio de Salud es controlado por una organización terrorista, por lo menos eso es cuestionable, ¿verdad? Y para finalizar, de las cosas que el profesor mencionó, que son las últimas que recuerdo ahorita, también es importante, creo que yo, acotar que si bien es cierto, por parte de Israel hay una pérdida o una presión de los apoyos de sus antiguos aliados europeos, también Hamás está perdiendo todo el apoyo, la Autoridad Nacional Palestina está perdiendo todo el apoyo de la Liga Árabe. La Liga Árabe hace aproximadamente una semana firmó un memorándum donde condena el ataque del 7 de octubre, y esto es histórico, son los países árabes aliados de Palestina que condenan el ataque del 7 de octubre, exigen la salida inmediata de los pocos milicianos que quedan de Hamás en la Franja de Gaza y piden que hayan, posterior a esto, negociaciones. Pero aquí el punto coyuntural es que la Liga Árabe, que hace unos 50 años en la Convención de Jartum dijo no negociaciones con Israel, no la paz con Israel y no reconocimiento con Israel, hoy firma un memorándum pidiendo precisamente eso. Y quiero recordarle también, nada más, y cierro aquí mi intervención con esto, que en ningún lado, ¿verdad?, tal vez el profesor me pueda pasar esa fuente, jamás ha pedido o ha dicho reconocer en una negociación, una futura negociación, que va a reconocer el Estado de Israel. La Carta Constitutiva de Hamás dice abiertamente que el objetivo principal de Hamás son dos: destruir el Estado de Israel, ergo destruir a los judíos, y fundar un califato. Eso es lo que dice la Carta Constitutiva de Hamás. Y construir un califato, entiéndase que todos aquellos que son considerados infieles no están dentro de sus planes expansionistas, ¿verdad? Quiero también mencionar algo importante que hablaba acerca, y yo creo que es uno de los puntos que podemos tener en común, profesor, que lo hablábamos fuera de cámaras también. Yo estoy de acuerdo con usted con todo este tema acerca de la expansión territorial en Cisjordania. Yo puedo decirlo aquí abiertamente ante las cámaras, ¿verdad? ¿Cuál es mi cámara esta? Perdón. Puedo decirlo aquí abiertamente ante las cámaras que yo, Junior Aguirre, estoy en desacuerdo con las políticas de expansión de los territorios. Puedo afirmarlo abiertamente. Puedo decir que Itamar Ben-Gvir, puedo decir que Bezalel Smotrich están implementando políticas que no solo están dañando al Estado de Israel, sino a los judíos del mundo en general. Sin embargo, y la población israelí también está en desacuerdo con eso. Aquí la pregunta que el televidente tiene que hacerse es: ¿qué pasa con la población gazatí que está en contra de las políticas, si se pueden llamar políticas, de Hamás? ¿Qué le hace Hamás a la población civil? ¿Qué le hace la población, qué le hace el gobierno de Israel a su población civil que protesta en las calles? Que esto es una realidad y se puede ver en los medios de comunicación. Pero ¿qué le hace Hamás a su población civil? Les dispara, como mínimo, los tira de segundos, terceros, cuartos, quintos pisos de los edificios que hay en la Franja de Gaza, los aprisiona si les va bien. Ese es el punto y esa es la diferencia, y esos son los interlocutores con los que estamos hablando ahora. Por un lado, una agrupación terrorista que no permite ningún tipo de disidencia, y por otro lado, un Estado imperfecto que tiene a impresentables como estos en el gobierno, pero que por suerte su población se puede oponer. Si Dios lo permite, en octubre del próximo año se tienen que celebrar elecciones en Israel. Y lo digo aquí abiertamente también, ojalá que estas dos personas nunca más vuelvan a pisar la Knesset en el Estado de Israel. ¿Podría decir eso un civil gazatí en Gaza, que jamás no gobierne más? Porque recordemos que Hamás no solo es una milicia, sino también que gobierna, controla y domina con puño de hierro la Franja de Gaza y no permite disidencia. ¿Qué hizo con Fatah y con los miembros de la OLP? Los rastrilló en motocicleta por las calles de la Franja de Gaza cuando ganó las elecciones en el 2006. Don Jorge, lo veo tomando apuntes antes de ir a corte. ¿Quieres responderle a don Junior? Sí, bueno, digamos, sobre el concepto de terrorismo, ¿verdad?, que es una categoría teórica,
si partimos de que el movimiento de Hamas es efectivamente una agrupación terrorista, porque terrorismo es atacar civiles deliberadamente y de manera planificada. No lo hace Hamas. Sí lo hace Hamas, claro, y el ejército de Israel también lo hace. Entonces el ejército de Israel es un ejército terrorista. Y es más terrorista que Hamas porque tiene la capacidad de aniquilar a mayor población en menor tiempo posible. Y entonces una agrupación terrorista que posiblemente en este momento sea la agrupación terrorista mejor evaluada a nivel mundial porque pues, ha logrado aniquilar una gran cantidad de población civil. Entonces el concepto de terrorismo es muy elástico, podemos moverlo para un lado, para el otro. Si efectivamente Hamas es una agrupación terrorista, el ejército de Israel y el gobierno de Israel con estos extremistas que reconoce Junior, que son tipos terribles como Smotrich, por ejemplo, que dicen que hay que tomar todo el territorio de Gaza y sacar a la población, son políticos terroristas también. De hecho, Países Bajos sacó una noticia, un informe donde dice que los declara non gratos a los dos ministros más radicales y más fanáticos que tiene Israel en sus filas, ¿verdad? El movimiento Hamas, por supuesto, que comete una gran cantidad de errores. Me parece que el vocero oficial para negociar debería ser Fatah y la Organización de Liberación Palestina. Nosotros recibimos en la Universidad de Costa Rica en febrero al embajador ante la ONU, a Riyad Mansour, que es el embajador palestino ante la ONU, reconocido por la ONU, que es del movimiento Fatah y que reconocen la necesidad de la solución de los dos estados, ¿verdad? Hamas, ahí puedo pasarte la noticia, si ahora más tarde, te paso la noticia de cómo en el 2017 Hamas cambia sus estatutos cuando cumple justamente 30 años, desde 1987 al 2017, en los 30 años organiza un foro y una serie de congresos y ahí cambia los estatutos y señala que reconoce a Israel como Estado siempre y cuando las fronteras sean las delimitadas antes del conflicto de junio de 1967. Entonces aquí ya Hamas tiene una forma de ceder, ¿verdad? Y el que estamos esperando que ceda en este momento es el gobierno de Netanyahu. Lo que estamos esperando la comunidad internacional y los países que le han quitado el apoyo simbólico por lo menos a Benjamín Netanyahu y al gobierno de coalición es justamente que cedan y que reconozcan al Estado palestino y que reconozcan el derecho de los palestinos a vivir en paz en Gaza y en Cisjordania, ¿verdad? Yo creo que por ahí tenemos que caminar para ver de qué manera logramos una solución posible sin derramar tanta sangre, porque creo que ya el conflicto con 2 años que llevamos es una barbarie completa, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos porque todavía tenemos algunos puntos más en que profundizar. Bien, regresamos en esta edición especial de 13 Noticias. Estamos profundizando un poco desde diferentes ópticas sobre la crisis que se vive en Gaza y la guerra y el conflicto que están desembocándose entre Israel y Hamas. Junior, antes de irnos a la pausa, ya don Jorge también nos había profundizado un poco desde su óptica de Hamas. Sin embargo, no podemos dejar de lado la situación que se vivió el pasado 7 de octubre cuando Hamas decide hacer un atentado bastante fuerte y todavía hoy por hoy mantiene rehenes algunas personas, que ha sido también un tema muy sensible para los israelíes y que está dentro de toda la connotación de la crisis humanitaria que se puede hablar en esta situación. Los invito a hablar sobre este tema precisamente, de las acciones que se han tomado y desde la postura que se tiene desde ambos escenarios. Sí, estoy completamente seguro y convencido que el profesor Jorge conoce la Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio y qué dice su concepto acerca de eso. No quiero entrar como en estas cuestiones técnicas, ¿verdad? Llamando que el ataque, por ejemplo, del 7 de octubre confiere un genocidio desde el punto de vista de lo que define la Convención, porque creo que al final arrastraría la conversación y la discusión en torno a esto. Pero después de los atentados, ¿verdad?, del 7 de octubre, en el que Hamas logra penetrar la infraestructura de seguridad que tiene Israel con aproximadamente 3.000 milicianos armados con diferente, valga la redundancia, tipo de armamento, logran asesinar 1.200 personas, entre los que estaban también, ¿verdad?, es importante mencionarlo, mujeres embarazadas a las que se les sacó el niño de su vientre, se metieron niños en hornos
¿verdad? Imitando lo que ocurrió en de 1940 a 1945. Niños de 3 meses los metieron en hornos. Esto no es una milicia de resistencia, creo yo, ¿verdad? Una milicia de resistencia no haría este tipo de cosas. Además de eso, violó a mujeres y adolescentes, inclusive sus cadáveres fueron profanados, perdón. Y después de eso se tomaron más de 250 secuestrados, que en diferentes momentos han habido ceses al fuego y han sido liberados. Ahorita mismo en la Franja de Gaza hay 50 secuestrados, como mencionábamos ahora al principio, y hemos visto imágenes de que uno de esos secuestrados, lamentablemente de 2 de esos secuestrados, que ahorita mismo se encuentran en una situación de decadencia. Y decía Winston Churchill una cuestión bastante interesante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, dijo así: en una guerra la verdad es un bien tan preciado que hay que cuidarla con un manto de mentiras. La imagen del hambre real que tenemos ahorita, es la imagen de la imagen de los 25 secuestrados que están ahorita en los túneles de Hamás, que están debajo de la infraestructura civil de la Franja de Gaza. No podemos negar que hay una situación humanitaria difícil en la franja, pero se han utilizado imágenes falsas, como mencionábamos ahora, y no vamos a entrar de nuevo en esa discusión. Estas personas ahorita no ha habido un evento militar en la historia de la humanidad donde se le haya prohibido o donde la Cruz Roja Internacional no haya ingresado a ver a las personas, en este caso los secuestrados, que están dentro de los túneles de Hamás. Afortunadamente, y esto es algo positivo y tiene que ocurrir, la Cruz Roja Internacional se ha podido ingresar a atender a los civiles gazatíes que han sufrido de una u otra manera durante la guerra. Este conflicto también es el conflicto en el que mayor ayuda humanitaria ha entrado por población per cápita lejos en la historia de la humanidad. ¿Y por qué manipular un poco la ayuda humanitaria, cerrar algunas ONGs que han estado brindando entonces? Sí, yo creo que no podemos decir que el asunto es blanco y negro. Yo lo que afirmo aquí de manera tajante y con seguridad es que jamás ha utilizado la ayuda humanitaria en beneficio de ellos. ¿Hay población civil en la Franja de Gaza que está sufriendo? No podemos negar eso. Si yo dijera eso, sería una persona, cualquier cosa menos un humano. Hay personas que están sufriendo. 2 millones, ¿verdad?, de población civil. ¿Por qué entonces utilizar? Si hay 2 millones que están sufriendo y que están siendo hambreados, ¿por qué utilizar, ¿verdad?, estas agencias internacionales? ¿Por qué los periodistas que están en la Franja de Gaza envían estas imágenes falsas y hacen estos montajes si hay 2 millones de personas sufriendo de hambre? Pero son tres ejemplos, ¿verdad? Las imágenes falsas. Totalmente de acuerdo. Ejemplos de Usted dice que no es la totalidad de las imágenes que se han difundido. Eso se llama falacia, digamos. No podemos utilizar 3 ejemplos para poder analizar y explicar una realidad mucho más amplia de 2 millones de población. Pero estoy de acuerdo con usted, profesor. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué utilizarlas? Ese es el punto. Claro, porque estamos en un cercamiento mediático donde ambos bandos, ambos sectores han recurrido a los fake news y a las noticias falsas. Por supuesto, quien miente una vez, miente 2 veces. Y quien miente 2 veces, mete 3. Y estas noticias que salieron en los principales medios de comunicación mundiales de habla hispana, el País de España, en inglés el New York Times, la revista Time, aquí en Costa Rica un periódico también. ¿Por qué utilizarían imágenes falsas si hay 2 millones de personas que están pasando hambre? Bueno, pero hay un montón de videos más, además. Hay un montón de grabaciones de videos de periodistas que demuestran, como las que están pasando aquí atrás, todas esas imágenes son reales del conflicto. Es decir, el conflicto no es una ficción. Esas imágenes son de terroristas. Sí, de terroristas del movimiento de Hamás, pero tenemos aquí casi una hora donde todo el rato hemos estado con imágenes del conflicto que no son actuaciones ni performance, es realidad. Es decir, eso no es una imagen de Hollywood. La destrucción de la ciudad de Gaza es real. El hambre es real, los muertos son reales, sean 60.000 o sean 50.000 o sean, como se dice, más de 80.000, porque hay desaparecidos sin identificar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es importantísimo lograr los consensos a través del diálogo, y esto es que
entendamos que el movimiento Hamas ha cometido errores, es una agrupación terrorista, es una agrupación que debería salir de Gaza. Bueno, me alegra mucho, ¿verdad?, que reconozca que Hamas es una agrupación terrorista. Tengo 15 años de dar conferencias y charlas sobre esto en la Universidad de Costa Rica. Quienes me conocen... La última que vi dijo que era una milicia de resistencia. No, es una agrupación de resistencia, pero es terrorista. Entonces, son dos cosas diferentes. No son dos cosas diferentes. Que sea un grupo de resistencia no excluye que acuda a métodos terroristas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero las palabras tienen importancia. Decir que es una milicia de resistencia. Sí, es una milicia de resistencia que utiliza métodos terroristas y Israel utiliza un ejército, que es el ejército oficial, que utiliza métodos terroristas también. Vea el método terrorista de Israel para matar población civil, que se lo voy a ilustrar. El ejército terrorista de Israel, como le llama el profesor, es un ejército que envía mensajes de texto, radiales. Como ya no hay esos medios de comunicación funcionando al 100%, lanza papeles desde el cielo, avisa con 1 hora, 2 horas e inclusive 24 horas de anticipación. Si eso es una organización terrorista que, ojo, cuando va a atacar esos objetivos que en teoría son edificios civiles, que puede ser una escuela, que puede ser un edificio residencial, cuando decide atacar eso desde el centro de inteligencia israelí, cuando se ataca ahí, se ataca porque se comprobó que ese lugar civil está siendo utilizado como infraestructura militar. Y el derecho internacional humanitario, profesor, que estoy seguro usted sabrá, claro, sabe que eso se convierte en un objetivo militar. Ese ejército israelí también ataca a disparos a la gente que busca comida, y eso está grabado en videos. Entonces, estamos viendo que hay radicalismo, exceso de violencia y extremismo en el ejército israelí, está clarísimo, ¿verdad? Como también lo vimos en los ataques del 7 de octubre. Y vamos a ver, eso que usted menciona... Por eso, digamos, la Liga Árabe rompe con Hamas. La Liga Árabe rompe con Hamas y plantea a Hamas que ya es suficiente, que lo mejor es devolver a los rehenes y salir de Gaza. Yo estoy de acuerdo, y quien tiene que estar allí es Fatah con la OLP como representante. Entonces, la Liga Árabe no rompe con Palestina y no le quita el apoyo a Palestina, se lo quita a Hamas como un interlocutor y como una agrupación que ha cometido graves errores, que ha cometido ataques terroristas, y que lo mejor que podría hacer es retirarse de ser el quien encabeza la representación palestina, que debería estar en manos de sectores más capacitados, que desde mi punto de vista son más capacitados, intelectuales, profesores, que han sobrevivido en Cisjordania y en Gaza a todas estas décadas de persecución y asesinato, y que es justamente el movimiento Fatah. Estaremos entonces de acuerdo. Uno de los grandes intelectuales está en la cárcel, ¿verdad? Estaremos de acuerdo que entonces que parte de los agravantes está en la cárcel. Es precisamente no lo suelta por lo Hamas, estamos de acuerdo entonces que Hamas es el principal problema de la población gazatí, una organización terrorista. Bueno, porque ahora usted mencionaba y no quiere salir de ahí. No podría ser lo contrario. Es una invasión de territorio. No podría ser lo contrario. Es una invasión de territorio, claro, ¿verdad? El derecho internacional Gaza le pertenece a los palestinos, que se llama el R2P, ¿verdad? Que es el right to protect. Es el derecho de defender no solo a tu población, sino también a la población que está siendo víctima opresiva, como usted reconoció hace un momento, que Hamas es una organización terrorista, ¿verdad? Esto es básico, profesor. Israel tiene derecho a defenderse sin invadir, esto es básico en el derecho internacional humanitario. Por supuesto, pero Israel no puede defenderse invadiendo otro país. Eso es como legitimar la defensa de Estados Unidos contra Irak cuando invadió a Irak en el 2003. De un ataque terrorista. Entonces, por ejemplo, vos aprobarías la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003 y que terminó todo en un fiasco y una gran mentira, y nunca encontraron las armas de destrucción masiva, nunca llegaron al objetivo central que decía. ¿Puedo responder esa pregunta? Es una invasión militar. ¿Puedo responder? Y Estados Unidos aplicó el mismo argumento, que era una guerra religiosa, que era una guerra entre buenos y malos, y que era un conflicto donde ellos se defendían por los ataques terroristas. Nada tenía que ver el dictador de Irak con los atentados del 2001. Usted, profesor, me decía ahora que yo decía pues una falacia, ¿verdad? Usted ahorita está haciendo una comparación que es una falacia del tamaño de una catedral. O sea, ¿cómo vamos a comparar? Yo estoy de acuerdo con usted en ese punto. Estoy dando dos ejemplos. Estoy de acuerdo de usted con ese punto, perdón, para terminar. Estoy de acuerdo con usted, sí. Eso no tiene ningún sentido. Pero aquí estamos hablando que una organización terrorista invadió primero 3.000 milicianos, mataron 1.200 personas, secuestraron a otras pocas. Si ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Obviamente. La promesa de Netanyahu, que era ir por tus personas. Atacar al objetivo militar, que era Hamas. Se lo prometió a la población israelí, y los mismos israelíes le están diciendo a Netanyahu, se ha fracasado en todo. Resulta que la organización terrorista está debajo de sus civiles, y como lo han dicho los líderes de Hamas,
eso no es problema nuestro. A Hamas no le importa su población civil por lo que usted menciona, está derrotado porque es una organización terrorista. Pues tiene todavía 50 secuestrados. Le importa tanto su población civil que si hubieran devuelto a los secuestrados el 8 de octubre, el 9 de octubre termina esta guerra muy probablemente. ¿Verdad? Claro, eso no lo podemos saber, el gran problema es el cercamiento de la región de Gaza, ¿verdad? Es decir, el gran problema es que podremos terminar con el problema de los rehenes, pero Israel sigue ahí presente en Gaza, cercando, manejando el control de la educación, de la salud. Educación, no. Claro, el sistema educativo también. El sistema educativo lo maneja militar. la UNRWA y lo maneja Hamas. Eso está en los libros de historia de Ilan Pappé, de Noam Chomsky, de autores que son además judíos. La cabecera de intelectuales que yo utilizo son judíos. Claro, y no hay problema, ¿verdad? ¿Qué pasaría al otro lado de la frontera? En esos libros lo que viene es la ocupación militar de Cisjordania y Gaza, pasa por el control de la alimentación, del agua, de la electricidad, incluso del sistema educativo, porque también dentro de todo esto, el CONARE y los rectores y la Universidad de Costa Rica, a la que yo pertenezco y represento, lo que señala es que también hay un epistemicidio. El epistemicidio es atacar los centros educativos, escuelas, colegios, que jamás es el que ataca porque lo utiliza, ¿verdad?, como lanzadero de cohetes hacia Israel. Y quiero hacer un matiz en lo que usted menciona. Las últimas intervenciones, porque debemos ir a corte y venir a despedir. Ok, muy rápido lo voy a decir así. O sea, es cierto lo que dice el profesor, hay un control fronterizo, marítimo y aéreo. Eso es innegable. Pero ese control fronterizo, marítimo y aéreo no ocurrió y no está desde el 2005. Ese control marítimo está desde que empezaron los ataques a través de cohetes, porque Hezbollah y Egipto, la hermandad musulmana, estaba alimentando por estos 3 espacios a esta organización terrorista que realizaba ataques. Lamentablemente, la única manera de detener o minimizar que estos ataques ocurrieran era realizando este cerco. Pero la educación ni de lejos, eso la maneja la UNRWA. La educación asesinan a los profesores, asesinan intelectuales. Profesores que cometieron los ataques del 7 de octubre. No, estoy hablando de antes del 7 de octubre. Eso está, ¿cómo es que se llama? Documentado también. Está documentado. Pero estoy hablando antes del 7 de octubre. A los profesores intelectuales de mucho peso los han asesinado durante décadas. Estamos hablando de muchos ejemplos de poetas, escritores palestinos que eran parte del movimiento Fatah y de la OLP o del movimiento de liberación palestina Comando General y fueron asesinados, ¿verdad? Todo eso está en información. En este momento Mohammad Burguti está en las cárceles israelí. Burguti yo creo que es uno de los intelectuales más importantes que tiene Palestina. ¿Y por qué Israel le sigue negando la salida de las cárceles? Bueno, justamente para ahorrarse el liderazgo de un intelectual de alto peso que es de Fatah, no es de Hamas. Porque ¿verdad? Durante la intifada... Porque los líderes de Hamas están deslegitimados y los líderes de Hamas están desgastados, ¿verdad? Hay que tener nuevos liderazgos. Rayyan Mansour, que nos ha visitado 2 veces en Costa Rica, es un señor muy educado, muy decente, es el embajador de Palestina ante la ONU. Y se desmarca por completo de el movimiento de Hamas. Voy a interrumpirlo para hacer una breve pausa porque el tiempo nos va ganando. Sé que este tema es súper interesante, pero tenemos que hacer una pausa y más bien venirnos a despedir. Ya volvemos. Estamos ya contratiempo en un tema que definitivamente es de un análisis muy profundo, con líneas muy delgadas en las que se puede debatir por horas. Sin embargo, la televisión es muy corta al final. Entonces yo sí les agradecería mucho que aprovechemos este espacio a ambos para que en 30 segundos podamos hacer una conclusión. Don Jorge, tal vez iniciamos con usted, hacia los costarricenses desde la óptica que usted trae esta tarde a este debate, de la percepción que los costarricenses podemos tener con respecto a la situación real. 30 segundos. Sí, a mí me parece que los comunicados de la Universidad de Costa Rica fueron contundentes la semana pasada, creo que, y el Colegio de Periodistas también. Necesitamos proteger a los civiles. Yo abogo por la protección de los civiles, tanto israelíes como palestinos. En este caso, principalmente los palestinos que están en Gaza, que son las víctimas más vulnerables y los que han estado bajo ataque durante los últimos 2 años casi, ¿verdad? Creo que hay que apelar a la sensatez humana, a la sensibilidad humana y a la solidaridad humana desde el derecho internacional. Y en ese sentido, a mí me parece que lo más importante es presionar como comunidad internacional y como parte de América Latina, Costa Rica, igual que otros países, presionar
para que las partes se sienten a negociar y a través de una negociación se acabe con el conflicto, Israel se retire de Gaza, jamás deje de ser el interlocutor del movimiento, porque bueno, ya hemos visto la devastación y los niveles de violencia que se han estado, y a partir de una negociación con las autoridades palestinas también, podamos llegar a acuerdos donde se haga una negociación y se llegue a la solución de los dos estados que sean reconocidos internacionalmente y que se respete las fronteras a Palestina. ¿Cuáles fronteras? Las de antes de junio de 1967, para que los palestinos puedan vivir en paz en esa región. Eso obligaría a la población de los extremistas colonos de Cisjordania a detener también su política de asentamientos, ¿verdad? Listo, don Jorge, muchas gracias. Junior. Sí, yo quiero decir, bueno, primero nuevamente agradecer por el espacio, que el profesor Jorge haya estado acá también, creo que es muy importante. Decirle a los costarricenses también que obviamente esto es un ejercicio académico en el que obviamente hay implicaciones, además de ser un ejercicio académico, hay implicaciones de posiciones personales, ¿verdad? Por supuesto que nosotros también estamos a favor del diálogo, de encontrar esos espacios en común. Le decía ahora al profesor Jorge fuera de cámaras que es muy importante que nosotros también, cuando digo nosotros me refiero a personas, a cualquier persona que quiera acercarse a la Universidad de Costa Rica, poder tener espacios de diálogo como estos, donde podamos discutir ideas, encontrar espacios en común y por supuesto enriquecernos los unos a los otros. Creo que se pudo ver en el debate de que tenemos algunos elementos en común, otros no tanto, pero creo que de este tipo de ejercicio pueden salir cosas muy valiosas. Y también me gustaría añadir dos cosas muy puntuales. La guerra se acaba el día que Hamás entregue a los secuestrados, a los 50 que queden, 25 cuerpos aparentemente vivos, 25 personas vivas y 25 cuerpos de personas que fueron asesinadas en los túneles de terror de Hamás. Y quiero también añadir esto, que si mañana mismo Israel reconociera, se fuera de los territorios de Cisjordania que menciona el profesor Jorge, se retirara de Gaza, construyera un puente que conecte Gaza con Cisjordania, el conflicto no se va a acabar. Porque lamentablemente, mientras el extremismo siga de un lado y del otro de la frontera, este conflicto va a seguir. Y me atrevo a decir lo siguiente, aunque se ofreciera eso, Jerusalén Este como capital, se retirara de los territorios y la franja de Gaza fuera desocupada ahorita por el tema de la guerra, no lo aceptarían. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque en el año 2000, Yasser Arafat desechó ese plan, en el año 2003 lo volvió a desechar Yasser Arafat y así hasta el año 2008. Listo, don Junior. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este ejercicio tan claro y transparente. Agradecemos a usted también su compañía y les deseamos un feliz fin de semana.